mi plática consiste en un panorama de las tecnologías del lenguaje humano, actualidad y retos futuros. Y pues como ya comentó la doctora Gaby, pues vengo del Politécnico, ¿no? Del Politécnico Nacional, que ahí estamos. Entonces, seguramente conocen ustedes ese ojo que nos observa, que representa, pues a nivel de ciencia ficción, muchas cuestiones que tienen que ver con inteligencia artificial, es algo que se supone que ocurría en 2001 y todavía no ha ocurrido, ¿no? La referencia a HAL 9000, la computadora que se encontraba a bordo de la nave espacial y que pues puede hasta jugar ajedrez, leer los labios y hasta tomar decisiones posiblemente un poco inconvenientes para los mismos astronautas, ¿no? Entonces por ello que comenzamos con esta imagen para motivar esto. Entonces, seguramente ustedes han escuchado o han utilizado asistentes digitales, conocido asistente, se comunica en lenguaje natural con los usuarios. Y no me refiero a este, que posiblemente muchos de ustedes no conocen, pero muchos de ustedes sí, que le preguntaban cualquier cosa y decía, no sé, mejor consulta la ayuda. Parece que estás escribiendo una carta. No, estoy escribiendo una carta, estoy haciendo mi tarea. Y más molestaba y terminaba cerrando al pobre. No, me refiero a cosas como esta, que tampoco hay una, pero es Siri. Y bueno, para motivar un poquito esta presentación, pues vamos a ver unas cuantas cuestiones que se le pueden decir o preguntar a este asistente, como qué opinas de la inteligencia artificial. Seguramente como ente artificial pues sabe algo acerca de ella, ¿no? Pues responde, déjame que me lo piense. ¿Se encontrará la partícula de Dios? Mi política me obliga a separar el espíritu del silicio. ¿Existe Dios? Vean nada más que qué filosófica se pone. Todo esto es un misterio para mí. Y también se le puede preguntar cuántos años tienes. Tengo la edad suficiente para ser asistente. Pura se contesta algo aparentemente de forma inteligente. ¿Qué opinas de los partidos políticos ahora que está tan en boga esto? Ya estamos hasta de gorro de escuchar propaganda. Pienso, luego existo, pero no descarto lo contrario. Entonces, como buena política también contesta, eres una tonta. Después de todo lo que he hecho por ti. Sí, también manifiesta emociones. ¿Estás enamorada? ¿Tú crees? ¿Eres humana? En la nube nadie sabe si eres un ser humano o no. Como ayer una de las cosas que se generaron cuando estábamos produciendo esto a partir de la Biblia, decía una, ¿no?, que entonces llegó y bajó de la nube el conocimiento. No sabemos a qué nube se refería. Aún más. ¿En serio? Si dices no te amo, pues igual otra evasiva. Te quiero. Pero si apenas me conoces. ¿Qué te hace conmigo? Digo, yo no le hice estas preguntas. Cultivemos nuestra amistad. Bueno, finalmente, pues hay gente que sí se toma muy en serio estas cuestiones de tener una relación sentimental con una entidad artificial. A lo mejor pues a nosotros nos parece un poco extraño, bueno, te vas a enamorar de una robota, ¿no? Un robot en el caso de las muchachas, que también debe tener su equivalente, ¿no? Siri. Y hasta el grado que cuando ustedes llegan a buscar en internet, pues hay incluso cosas como Get Serious, donde no tienes más respuestas evasivas, no más encuentros infructíferos. Involúcrate sentimentalmente con Siri Pro. Claro, esto no es real, pero sí ha habido muchos intentos de crear entidades artificiales de compañía, y sobre todo en países como Japón, donde incluso se ha dado que prefieren tener una relación virtual a tener una relación real. Es que los japoneses consideran que es muy complicado tratar con los humanos, pues mejor algo que sabes que esté allí, como el Tamagotchi, que sabes que esté allí siempre para ti, y no te vas a preocupar tanto, cuando no le quieres hablar, lo apagas y bueno, pero pues vamos a ver algo un poquito más real. Esto tiene que ver mucho con una leyenda que ha habido desde inicios de la cultura. En este caso hacemos referencia a la cultura griega, la leyenda de Pigmalión o Galatea, que es un mito donde
el creador hace una estatua, la hace tan bella que finalmente se enamora de ella y está perdidamente enamorado y quiere que tome vida. Afortunadamente los dioses le conceden la oportunidad de darle vida y pues prácticamente es el mito de Pinocho, ¿no? Pero en versión griega, o más bien al revés, Pinocho es Galatea en versión para niños, donde te enamoras, en este caso con amor filial de parte del papá de Pinocho, de Pedro. Pero es más o menos algo similar, creas algo, te enamoras y finalmente, además, esto de lo que te enamoras te empieza a meter ideas en la cabeza. Entonces esta lámina viene de un conocido o no tan conocido doctor que se llama Tony Bill. Él hace estos dibujos muy interesantes y da unas pláticas muy bonitas acerca de inteligencia artificial y ciencia ficción. Entonces, desde el inicio de la humanidad, el hombre ha querido crear una entidad artificial como esa que tenemos ahí. Precisamente a una robota, que en este caso está haciendo la transferencia de la vida que tiene una mujer y se la están transmitiendo a esta robot. Lo interesante de este fragmento que les acabo de presentar es que es de una película muy vieja que se llama Metrópolis, de 1929, de un director alemán que se llama Fritz Lang. Nos sorprende cómo desde 1929 ya se empiezan a tener estas ideas, ¿no? de transferirle a este ser artificial, a este robot, a este androide, el alma o la capacidad de interactuar con nosotros de manera similar a como lo haríamos con otros seres humanos. Y por supuesto, más recientemente pues se han hecho miles de películas, ¿no? Como esta de Ex Machina, donde también de manera muy interesante, en lugar de que sea el ser humano el que está haciendo la prueba de Turing, más o menos pasa como que al revés, que la máquina le hace, utilizando, aprovechándose del pretexto de la prueba de Turing, logra o intenta lograr sus propios intereses. No les cuento más para que si algún día la ven, es una película bastante interesante. Pero bueno, en lugar de, no divaguemos tanto en cuestiones de ciencia ficción, vámonos a algo más concreto. Esto es una pregunta que se han hecho desde hace muchos años los investigadores. ¿Pueden las máquinas pensar? Y por supuesto hay que citar aquí el trabajo de Alan Turing, que precisamente plantea esto en 1950 de la revista Mind. Can Machines Think? Pues ahí está uno de nuestros ídolos computacionales, ¿no? Alan Turing, quien se pregunta esto y aún más dice, bueno, y si pudieran pensar, ya no digamos que es muy difícil dar respuesta a esto. Si así fuera, ¿cómo podríamos saberlo? ¿En qué momento estableces que una máquina puede pensar o que no lo está haciendo? ¿Cómo lo sabes? Y de aquí viene la famosísima prueba de Turing, que de hecho él no la idea como tal o como para ser implementada en este artículo. Ahorita vamos a ver exactamente qué es lo que él dice, pero dice reconocer vía teletexto si el otro con quien está uno interactuando es un humano o es una computadora. Esto viene basado en un juego que ya existía, un juego casi como de fiesta, ¿no? Donde tú te pones a escribir mensajitos con otra persona que está encerrada en un cuarto y tú tienes que saber si es o no hombre o mujer. De hecho, a lo mejor tiene que ver un poco con lo que él creía, de que a fin de cuentas había cuestiones que no nos diferenciaban tanto, y quizás otras que sí. Se han hecho ya recientemente, hay muchas pruebas donde sí, los cerebros del hombre y de la mujer son diferentes, sí tienen capacidades diferentes. Cuando hablamos de igualdad, pues tiene que ser igualdad en derechos y oportunidades, pero no necesariamente significa que podamos hacer lo mismo. Hay cosas que las mujeres hacen mejor que los hombres y viceversa, ¿no? Por puro hardware, ¿no? Pero bueno, no entremos en esos temas peliagudos. Sigamos aquí con Turing. Aquí está su artículo original de 1950, octubre de 1950, de la revista Mind.
de psicología y filosofía. Si se fijan, él no está escribiendo una revista de computación, no está hablando de algoritmos como tal, sino desde una parte, desde un punto de vista de cómo va a impactar en estos terrenos o en estos aspectos. Y entonces la parte donde él menciona la prueba de Turing es allí donde dice: creo que en unos 50 años, pues estamos hablando del año 2000, y me pasó, será posible programar computadoras con una capacidad de almacenamiento de 10 a la 9, no dice qué, pero seguramente habla de números, para hacerlas jugar el juego de la imitación. También que en promedio un interrogador no tendrá más del 70% de oportunidad de hacer la identificación correcta después de 5 minutos de preguntar. Y esto no define más, no dice cuántos interrogadores, no dice cuántos jueces. Como ven, no es una definición formal de lo que ahora se le llama la prueba de Turing, de tal manera que es muy fácil implementarla de una u otra manera, y también es fácil decir: ah, ya se pasó la prueba de Turing, o no, no se ha pasado la prueba de Turing. Es decir, lo dice más como una mera especulación, y es interesante conocer la fuente original de cómo lo dice exactamente. Entonces, bien, de que él dice esto, podríamos hablar de muchos programas que ya pasaron la prueba de Turing desde 1966. Ahí tenemos al famoso ELIZA, que es un psicoanalista rogeriano, simula a un psicoanalista rogeriano, que está ejecutándose en una computadora y lo que hace es dialogar con el paciente. Entonces lo está terapeando. Les voy a poner la lámina en español de la traducción del diálogo. Y entonces le dice: todos los hombres son iguales, dice el paciente. Y la computadora le pregunta: ¿en qué sentido? No, pues siempre están molestándonos por alguna causa u otra. ¿Puedes darme un ejemplo específico? Bueno, mi novio me hizo venir aquí. Ajá, tu novio te hizo venir aquí. Dice que estoy deprimida la mayor parte del tiempo. Lamento escuchar que estoy deprimida, que estás deprimida. Como ven, aparentemente está mostrando empatía, está entendiendo cómo se siente el paciente. Incluso el repetir las frases, pues parece que está denotando cierta comprensión, ¿no? Lo cual, pues no necesariamente es así. Realmente Elisa tiene un comportamiento, pues más o menos básico, en el cual mediante plantillas reconoce algunas palabras. Por ejemplo, cuando se dice todo bla bla bla, la respuesta siempre va a ser: ¿en qué sentido? Cuando se dice siempre, pues dame un ejemplo específico. Y si se fijan, casi cualquier cosa que diga uno: siempre me siento triste, a ver, dame un ejemplo específico. Siempre manejan mal los microbuseros, dame un ejemplo específico. Entonces, como ven, esa respuesta funciona adecuadamente la mayoría de las veces, ¿no? No siempre, dame un ejemplo específico. Entonces, incluso, por ejemplo, aquí madre. Tal vez podría aprender a llevarme bien con mi madre. Cuéntame más acerca de tu familia. Entonces está empatando con esto, ¿no? Madre, familia. Tal suerte que muchos de los que experimentaron con esta máquina, muchos de los pacientes, se sentían realmente aliviados. Decían: no, es que de verdad Elisa me entiende, me escucha mejor que mi mujer, mejor que mi novio, y la verdad me hace sentir bien, me relaja, etc. Me comprende. A tal grado que también muchos pacientes en aquel entonces decían: no quiero que mis diálogos se salgan a la luz porque estoy platicando cosas muy privadas, son muy personales. Entonces, no doy mi consentimiento para que se forme un corpus de análisis con esto, para que se utilice en 50 años para entrenar redes neuronales. Entonces, bueno, se mantuvieron en secreto estos corpus, y bueno, solamente algunas pruebas como esta que tenemos allí. Entonces, la psicología rogeriana consiste en hacer una conversión donde una parte asume no saber nada del mundo real. Por eso Elisa implementa este tipo de psicología, porque realmente no sabe nada del mundo real. Todo es sobre el paciente, es decir, uno no le va a dar consejos al paciente, sino orientarlo de tal manera de que él encuentre su propia opinión o su propio pensamiento que tiene acerca de algunas cuestiones del mundo. Entonces, la mayoría de los chatbots que intentan pasar la prueba de Turing intentan un dominio con propiedades similares, una especie de micromundo que vamos a ver también más adelante. ¿En qué consiste este micromundo? Y es toda una filosofía, ¿no?
Incluso en 1972 se les ocurrió hacer otros chatbots, ya estamos hablando de unos 8 años después. Dijeron, bueno, si estamos simulando al doctor, pues ¿por qué no simulamos a un paciente? Entonces programan a Parry, que es un paciente esquizofrénico, y Doctor, que simula un psiquiatra, más o menos parecido a lo que hacía Eliza. Entonces es bastante simpático aquí, simpática la plática que tenemos entre ellos dos. Parry dice, no entiendo sus motivos. Y Doctor, ¿por qué no entiende mis motivos? ¿No debería? ¿Por qué dice eso justo ahora? Justo es así. Suponga que es así como no sería, y no estoy seguro de entenderle completamente. Insiste demasiado en las mismas preguntas. ¿Qué le sugiere esa similitud? No lo entiendo a usted. Quisiera que usted entienda a mí. Observen aquí el error que está ocurriendo, porque realmente nada más están devolviendo lo que dice el otro. Lo cual es interesante aquí este diálogo de cómo no se entienden, pero están dialogando de alguna manera. Así, y al finalmente, es acerca de la ocasión, gracias, es acerca de la ocasión en que mostró algún interés en mis sentimientos. Y Doctor, oh, mostré algún interés en sus sentimientos. Entonces, bueno, este diálogo es real, por supuesto está traducido al español porque el original se dio en inglés, ¿no? Entonces, ya no es solo que las máquinas platican con nosotros, sino que las máquinas platiquen entre sí. Y si fijan, es una idea nueva, estamos hablando de 1972. Un montón de cosas interesantes ya se han hecho, ¿no? Y otra de las cosas interesantes que se han hecho en el sistema de diálogo es esa que tenemos allí, y ese es el famosísimo Sherlock de 1973, por Terry Winograd. Entonces ahí tenemos un diálogo que dice, what does the box contain? ¿Qué contiene la caja? Y dice la pirámide azul y el bloque rojo. Se supone que tienen colores, ¿no? En este teletipo no se ve, por supuesto, porque pues es una renderización muy antigua, insisto, estamos en 1973. Esta fue la tesis doctoral de Terry Winograd y demuestra cómo es posible atender peticiones bastante complejas, donde se le está diciendo, levanta el bloque que está a la derecha, ¿cuál es el que te dije que recogieras? Ok, el rojo. Entonces incluso hasta recuerda qué cosas se le pidieron anteriormente, se le preguntan cosas acerca de este micromundo y parece saberlo todo bien acerca de este micromundo y realizar las operaciones necesarias de manera adecuada. Este video dura bastante, lo pueden ustedes encontrar en internet si buscan la palabra mágica Sherlock, que ahorita les voy a explicar de dónde viene, ¿no? Por qué se le ocurrió a Terry Winograd ponerle este nombre tan raro. Resulta todas estas son historias del pasado remoto, ¿no? De que antes de que ustedes nacieran los periódicos no eran digitales, sino que se imprimían en grandes rotativos. Y para imprimirlos, bueno, antes de imprimirlos se escribían en una cosa que se llamaban teletipos. Y resulta que los teletipos, como lo que hacían era bajar unas laminitas como esas que se ven aquí de plomo, cada una de las letras tenía que bajar para ir formando la línea, para con esta imprimir una cosa de papel que ya después se convertía en la que imprimía finalmente la hoja en los rotativos. Bien, entonces resulta que como ustedes saben, esto es un proceso enteramente mecánico. Cada una de estas cositas caía y tardaba en caer. Y tardaba un poquito más de la velocidad con la que podía escribir el tipista, ¿no? El typist, el que escribe. Entonces, era lógico pensar que las letras más frecuentes, ya vimos ayer un análisis de las letras más frecuentes que hay en un idioma, pues fueran las que caían más rápido. Entonces, este teclado, en lugar de ser el típico QWERTY, estaba organizado por la frecuencia de las letras en inglés, que son, la más frecuente es la E, después la T, la A, la O, etc. Entonces, ETA o IN, y la segunda es Sherlock, como podemos observar allí. De hecho, a mí me gustó tanto esta historia que por eso cuando comenta la doctora Gaby, mi tesis se llamó Diluct, porque son las letras ordenadas de esta misma manera, pero para el español es EAOSN Diluct. Pues de ahí viene, ahora ya lo saben, el sé que viene. Entonces, ¿qué pasa con Sherlock? Está funcionando adecuadamente porque está funcionando en un micromundo, en algo que está cerrado. Y esta es una suposición o un término que acuña Seymour Papert, que falleció lamentablemente en 2016. Y como pueden ver ustedes, así como se veía de bonachón, así era, ¿no? Es un viejito muy simpático y además dedicó gran parte de su vida a la enseñanza de los niños, a enseñarles a los niños. Él incluso colaboró con Jean Piaget
Si a ustedes les interesan este tipo de cuestiones de computación para la educación, esta es una de las referencias obligadas que tienen que revisar, porque propone un montón de cosas bien interesantes y simpáticas. Entre ellas, el famosísimo logo, que ahora lo tiene Berkeley. Entonces, ese es Seymour Papert, en 1968, donde lo que tiene ahí además es un robotito que él denomina Tortuga, y que está haciendo dibujos bien interesantes, pero son dibujos hechos por un programa hecho por un niño de 5 años. Y aquí tenemos a los niños de 5 y más años haciendo dibujitos simpáticos con este robotito. O sea, fíjense, ni hoy en día tenemos algo así, ¿no? Tal vez en el iPad, cosas simuladas, pero tenerlo así en físico, pues sigue siendo una interacción bastante interesante. Y había implementaciones como esta, ¿no? Que se llaman Tasman Turtle. Entonces mejor que sea él quien les platique un poquito por qué plantea hacerlo de esta manera. Y nos escuchan. Sí, gracias. So at MIT we've given computers the power to turn motors, to make sounds, to draw pictures, and we've found ways of giving children the power to control the computer. So the child can make the computer do anything that he can describe in a suitable mathematical language by typing on a keyboard like this. And that's what P1 sounds like. Can tech P2. Pues aquí le están dando instrucciones a la computadora de cómo debe realizar los dibujos. Las instrucciones son del tipo avanza 10, gira 90 grados a la derecha, avanza 10. Y luego repite 4 veces eso y entonces hace un cuadrado. Y entonces, voilà, los niños aprenden procedimientos. Luego le ponen argumento al procedimiento. Dance by programs so simple that all children invent them in the first days of the course. Thus the child Y empiezan a hacer cosas complejas como esa que tenemos allí. grows and grows as his projects become more original, more complex, and more varied. So you have like the first one, then the second one, then the third one, then the first one again for the ending. Now they're going to put their little tubes together to make a bigger one. Entonces es impresionante porque, o sea, ustedes como son niños chiquitos y están programando con loops, con bucles, llamadas a procedimientos, argumentos, y aprenden hasta recursividad, que es un concepto con el que nos peleamos mucho para que lo entiendan hoy en día estudiantes, pues ya incluso de licenciatura o de posgrado, ¿no? ¿Por qué? Porque creo yo que como muchas cosas en matemáticas no se enseña adecuadamente, no porque sea difícil en sí o porque sean feas las matemáticas. Entonces bueno, pues por eso es mi ídolo, Seymour Papert, entre otras cosas. Hello guys, I'm sorry Y that this is open. se los pongo porque es un niño que me cayó muy bien, porque hoy en día I'm going to show you guys the basics. todavía hay niños que se interesan en aprender mediante logo, ¿no? Es un video de 2017. You can also Pueden descargar ustedes logo de Berkeley. what I think is Si no saben cómo, le preguntan a él y él les enseña. sorry, that was a little disturbing. So I'll do it in full screen and then I'll show you the basics. So the basic is you have this turtle right here in the middle. And you can make this move. Es una tortuga la que está ahí en medio y bueno, lo que ya les comenté, ¿no? Avanza 10, gira 20, etc. Bueno, pero no nos desviamos tanto, ya estábamos hablando de computadoras, lenguaje y todo eso y terminamos hablando de enseñanza de programación y otros conceptos matemáticos. Ahora desviémonos por otro lado y les voy a platicar de las máquinas en las que corría Sherdloop originalmente y cosas como Logo, ¿no? Eran unas computadoras grandísimas como esta, es una PDP-7, digamos que ocuparía por lo menos la mitad de esta sala, no tan grandes como la ENIAC y otras más antiguas, ¿no? Pero esta es una PDP-7, podemos ver que tiene así como en las películas de ciencia ficción de los 60s, ¿no? Un montón de lucecitas y cintas de almacenamiento, su plotter, etc. Y la PDP-7 era una máquina que se crea en 1964, tenía un tamaño de palabra de 18 bits. En aquel entonces les gustaban los tamaños de palabra raros de 18, 21 y diferentes, y cada quien hacía su propio estándar, ¿no? Tenía memoria de núcleo magnético con capacidad de 4 kilobytes o hasta 32 kilobytes de palabras, lo cual quiere decir que tenía 72 fabulosísimos kilobytes, ¿no? O sea,
ni lo de un teléfono no inteligente. Ciclo de instrucciones de 3 a 5 microsegundos, o sea, lentísima también, pero bueno, son las primeras computadoras que se tenían. Se construyeron solo 120 de estas, de las cuales solo 4 sobreviven hoy en día, y les voy a mostrar la única que se encuentra funcionando todavía. Esta computadora funciona en el Museo de las Computadoras Vivientes que se encuentra en Seattle, y es realmente sorprendente ver que todavía está prendida y peor aún todavía les dejan interactuar con ella, ¿no? Entonces es bastante interesante, una maquinita tan vieja que estuvo muchos años en el Departamento de Física Nuclear de la Universidad de Oregon. Y lo padre de esta computadora es que es justamente en una máquina como esta donde surge Unix, que sí, al principio se escribía con CS, que era una parodia de Multics. Realmente empieza como un juego realmente, porque es un sistema operativo que Ken Thompson empieza a hacer para su juego que tenía en aquel entonces, y necesitaba pues controlar tantas cosas como memoria y los sprites y todo, que finalmente dice, pues voy a hacer un sistema operativo para mi juego. Después se empieza a convertir en Unix, que finalmente deviene en Unix, el de la X, y que finalmente hoy en día todos utilizamos alguna versión que desciende de esto usando Android o iOS, no Linux. Linux no desciende directamente de Unix, pero Android y iOS y el sistema de Mac, sí. Pero bueno, de nuevo me estoy yendo a otros detalles. Aquí está cómo están metiendo una de estas maquinotas para que entrara en una universidad. O sea, tenía que hacer un hoyo en la pared porque no había manera en la que pudiera entrar. Y pues las computadoras, los smartphones de hoy en día pues son realmente un descendiente directo de estas cosas. Pues nada más para concientizarnos un poquito de cómo empiezan todas estas cosas, ¿no? Que a veces nos olvidamos y no tomamos en cuenta, lo damos por hecho. Y una parte que me gusta mucho también es que cómo era la programación en los 60s. Si se fijan, de manera muy simpática tenemos aquí a una mujer programadora. Ya ven que también con estas cuestiones últimamente de equidad de género y todo, existe una mayor cantidad de programadores hombres que mujeres, ¿no? En los 60s era diferente. ¿Por qué? Porque la mayoría de la programación o del código se hacía a mano. Pueden ver ustedes cómo tiene el pencil power, ¿no? La programación en los 60s era muy diferente a como es hoy en día, porque no era de que agarro, me siento a la computadora y a ver qué se me ocurre escribir, que en teoría también está mal, ¿no? Deben hacer primero el diseño, el análisis del programa y todo eso de ingeniería de software que casi nadie hace, casi nadie hacemos. Pero bueno, programar era muy diferente porque no llegabas e implementabas en tu computadora, porque ni siquiera tenía terminal. O sea, tú todo lo metías, seguramente han escuchado hablar de tarjetas perforadas y eso. Entonces era el código que se escribía en lápiz, existía la que lo transportaba, lo transfería a tarjetas perforadas y ahí se le alimentaba a la computadora, ¿no? Entonces, pues esto era programación en los 60s. Era mucho más difícil, no tenía la retroalimentación inmediata y todo costaba muchísimo más trabajo que hoy en día. Y aquí está la computadora viviente, que no es la única que está ahí, del Museo de Seattle. Si pueden un día, pues vayan a visitarla, es bastante simpática. Bien, entonces, regresando al tema ahora sí, en el que estábamos, ya ni se acuerdan que estábamos hablando de chatbots. O si dicen, bueno, a ver a qué hora regresa a hablar de lenguaje natural, ¿no? Bueno, perdón por la desviación, pero no me pude contener de platicar de estas cosas cuando hablamos de maquinitas de los 60s, 70s. Chatbots, pues existen muchos hoy en día, ya finalmente nos retrotraemos al futuro, o sea, llegamos al presente. Y tenemos aquí uno más o menos famoso que se llama Alice, otro que se llama Jabberwocky y otro que se llama Mitsuku, que son precisamente los ganadores de un premio que se implementa hoy en día todavía, que se llama el premio de Loebner, que dice implementar la prueba de Turing. A ver si tengo una lámina ahí. Que ofrece $100,000, salud, al programa que pase la prueba, y además una medalla de oro, que es esa que está allí. Este premio se hace esta competición se hace en el Centro de Estudios del Comportamiento en Cambridge. Entonces, a pesar de que ha sido más o menos atacada con cierta razón de que la prueba de Turing no mide nada, y ahorita decimos por qué, pero se hace más o menos de forma seria. Hay varios participantes, hay varios jueces, y como ven el precio pues está bastante jugoso, ¿no? Y una medalla de oro. Este concurso se ha hecho como por ya unos 15 años, y hasta ahorita nadie ha ganado el premio. ¿Por qué? Porque nadie ha logrado pasar la prueba de Turing.
Sin embargo, se otorga un premio al que mejor se aproxime o al que tenga el mejor score. Este premio consiste en $2,000 y una medalla de bronce al programa cuyas respuestas simulen mejor a las que daría un ser humano. Todos los anteriores son chatbots que más o menos han pasado, bueno, han competido para lograr esto y han ganado este premio de $2,000. Entonces, bueno, cualquiera lo puede intentar. Y recientemente, en 2014, salió esta noticia en los diarios, no sé si alguno de ustedes la escuchó, la vio, que supuestamente ya se pasó la prueba de Turing en 2014. Resulta que tenemos allí a Eugene Guzman, que es este cuatito que está allí, que se supone que es un chico ucraniano de 13 años y que pasó la prueba de Turing, no en la prueba de Loebner, en otra medio mal implementada, y convenció a 10 de 30 jueces de la Real Sociedad de que era un humano. Pero ¿qué clase de humano? Digo, no por menospreciarlo, pero primero tenía 13 años. Entonces, pues ya saben que los niños responden lo que quieren, cuando quieren a veces, ¿no? O los adolescentes. El inglés no era su primera lengua, así que podía tener errores, cometer errores gramaticales, y además, pues tal vez muchos humanos fallarían la prueba de Turing. Entonces, un ejemplo de cómo era este diálogo, le pregunta, y no es cualquier periodista, es uno de Time, todavía estaba arriba este bot para poder interactuar con el público, y le pregunta, ¿cómo te va con tu nueva fama? Prefiero no hablar de eso. Por cierto, ¿a qué te dedicas? ¿Puedes decirme cuál es tu trabajo? Pues soy un bloguero de tecnología. Ah, qué sorprendente. ¿De dónde vienes? ¿Me platicas de cómo es de dónde vives? Vivo en Boston, pero crecí en Minnesota y también he vivido en Seattle por un tiempo. Ya no vivo allí. Ah, porque le dice, perdón, le dice, casi no se ve hasta allá abajo, dice, ¿me invitarías a Seattle? Te lo agradecería mucho. Entonces le responde, pues sería medio raro invitar a un chico de 13 años, sin importar dónde vivo, ¿no? Posiblemente sería una gran sorpresa para ti, pero no es la única respuesta. También existe la palabra sí. ¿Me quieres preguntar más? Dicen, tu última respuesta fue un poco agitadora, hermanito. Demonios, me acabo de acordar que no he alimentado a mi... Pero esos son los hurones, creo, ¿no? Algo así. No, cuyo, eso, muchas gracias. Un cuyo cuyo nombre no me acuerdo en español. No lo había alimentado, ¿no? Ah, ok, estamos cambiando de tema. ¿Cómo se llama tu cuyo? Y dice, se llama Bill, pero sospecho que no le queda. Tal vez es sordo y debería llamarle Beethoven. Muy pronto para una broma de Beethoven, dice. Y responde el chatbot, Guzman, todas las cosas que me dices no son sino una broma. Creo que me estás tratando de engañar. Bien jugado, parece que puedes detectar el sarcasmo. Sí, bueno, sigamos. Ok, ¿cuál es tu deporte favorito? Juego deportes a veces en computadora, pero prefiero carreras. Y le dice, ¿a poco los chicos todavía dicen computadora? Como vamos a jugar computadora. Tengo una Celeron, por cierto. Juego juegos en ella. Aquí estamos hablando de que esto ocurrió en 2014. La Celeron es demasiado vieja para aquel entonces. Y lo que pasa es que este chatbot fue programado para la prueba del Loebner de hacía 7 años. Compitió en 2007 y no ganó. Entonces, ¿cómo es posible que de repente con la atención de los medios de vida resulta que pasó la prueba de Turing, ¿no? Y le dice, no puede ser que tengas una Celeron, es 2014. Tengo una Celeron hasta ahora. No sé si mi siguiente procesador sea de Intel o AMD. Pues de repente como que está así en el borde de pues chance y sí, chance y no. Tienes un iPhone y si dijera que no lo tengo, ¿te satisfaría? Y se me olvidó preguntarte de dónde eres. Y ahí como que ya empiezan así los focos rojos, ¿no? Ya me preguntaste de dónde soy. Y me dices de tu trabajo, ¿a qué te dedicas? Ya le había preguntado, ¿no? Technology Blogger. No, pues esto ya se está develando de manera rápida. No es el primero que me lo dices. Ok, te salvaste, estás de regreso en el juego. Posiblemente estás bien, no eres el primero que me lo dice. ¿O algo más? Creo que ya terminamos, felicidades. Tu opinión es muy interesante, sigue, que te vaya bien. Y se me olvidó preguntarte de dónde eres. No, pues ya, tacha, ¿no? Entonces, bueno, les pongo esta conversación como para que ustedes juzguen ¿a poco esto pasa la prueba de Turing? Pues no. Entonces como que este tipo de noticias y fue muy sonada en 2014, ¿no? Aquí está el 8 de junio de 2014 y salió en revistas como Ziff Davis.net y revistas más o menos serias. Pues como que es mucho, como dice, mucho hype, mucho ruido,
pues muchas cosas de moda. Pues ahora que ustedes ya conocen en qué consiste la prueba de Turing, cómo se implementa, etcétera, pues ya son capaces de decir si realmente los sistemas pasan o no las pruebas de Turing de manera oficial, como se dice, ¿no? Entonces, bueno, existen por supuesto sistemas comerciales hoy en día que ayudan a resolver tareas. No todo es nada más, bueno, vamos a conversar con el chico ucraniano para ver si es humano o no. Queremos realizar alguna tarea específica y resolverla. Por ejemplo, Citibank te dice, mete tu pregunta y le preguntas como, ¿cómo puedo transferir fondos a mi cuenta? Ah, parece que quieres saber más acerca de transferencia de fondos. Por favor, haz clic en esta página para más información. Bueno, diga, grupo, ¿cómo lo hizo? Para saber que quería transferencia de fondos. FedEx tiene también un chatbot pues, más o menos simpático. La página de FedEx es horrible. Bueno, no sé si ya son demasiado modernas para mí. Pero con eso de su menú de hamburguesa y todo, no encuentro las cochinas cosas que quiero encontrar. Como quiero hacer el tracking de dónde va mi entrega. Las páginas de antes tenían ahí, escriba aquí su número, ¿no? Ahora para hacerla simple y con los nuevos cánones de diseño, no hay que ponerle nada más que el asistente. Bueno, a ver, asistente, entonces quiero que me digas cómo I would like to track a shipment. Quiero darle seguimiento a mi paquete. Para asistirte necesito el número. Sí, mi número es este. Y ya te dice, se dejó en la residencia. Y le pregunto, ¿quién firmó mi paquete? ¿Puedo decirte el nombre del que firmó? Por favor, dame tu número otra vez. Bueno, ya se lo doy. Ah, tu paquete fue recibido por ti. Ah, bueno, gracias. Entonces, realmente sí me ayudó. Pero pude haber hecho esto usando un simple campo que me dijera, aquí pongo el tracking number y que me diera toda la información en un jalón. Ah, no, pero ya estoy conversando con un sistema inteligente que me quitó más tiempo a que si hubiera hecho lo otro, ¿no? Entonces, bueno, eso son. Pero todas las empresas quieren su chatbot para que, oh, wow, así me ahorro mucho trabajo, ¿no? Y hay más preguntas, ¿no? ¿Qué más puede hacer? Algunas preguntas. Quisiera enviar un paquete a Hungría y pagar su retorno. Y te da estas posibilidades, ¿no? Pero ya no te responde de manera más específica. Ah, y otro, perdón, antes de que pasemos allí, ya vieron el tema, sí, claro, ¿no? Pues no podemos hablar de chatbots y cosas inteligentes sin mencionar al famosísimo Watson de IBM, que pues ahorita se va a introducir aquí con este video, ¿no? ¿Qué cosa es Watson? Ya está viejito, ya es 2011, ¿no? Ya tiene I remember that morning going to the lab and I was thinking, this is it. This is the last Jeopardy game. This is Jeopardy, the IBM Challenge. Here we go. Se trata de responder preguntas y si Brad, las if you're respondes ready, bien ganas here's esa your first cantidad que choice. está ahí. Let's take alternate meanings for 200, Alex. 4-letter word for a vantage point or a belief. Preguntas como Brad, what is a view? Yes. After the first clue of the game, which Brad won, I had just this horrible feeling at that moment that he was as good as everyone said he was, and he was just going to run the whole board on us. Watson, What is shoe? you are right. We actually took the lead. We were ahead of them, but then we started getting some questions wrong. Watson? What is leg? No, I'm sorry, I can't accept that. What is 1920s? No. What is Usted se empieza a G? equivocar, es el primer sorry. día de Brad, concurso. What is class? Class, you got it. Watson? What is Sauron? Sauron is No, bueno, va right, ganando. and that puts you into a tie for the lead with Brad. The Double Jeopardy round of the first game I thought was phenomenal. Watson went on a tear. Watson, Who is Franz Liszt? you are right. What is violin? Good. Who is the church lady? Yes. Watson, What is narcolepsy? you are right, and with that you move to $36,681. Y ese es el segundo. The risk was, Ken gets a daily double, that's big, gets it right, he's going to be well ahead, and then with that kind of lead going into Final Jeopardy, if he bets enough, he could end up winning the match. Ken, What's a committee? We gotta find that last daily double. We've gotta find that last daily It double. was a crucial moment in the game. There was still a daily double on the board, and it was starting to become pretty clear that it was in the legal ease category. Let's go to legal ease for 1200. Watson, What is executor? right. Same category, 1600. Answer, there you go. That was the moment when I knew
It's over. The category is 19th century novelists. What Watson wants to do then is preserve the lead, not take a big risk, especially with Final Jeopardy, because just like for humans, Final Jeopardy is hard for Watson. Now we come to Watson, who is Brad Stoker, and the wager. Hello, 17,973, and a two-day total of 77,147. I would have thought that technology like this was years away, but it's here now. I have the bruised ego to prove it. My past Jeopardy experiences have been great, but they weren't really weighty with this kind of technological, philosophical importance. I think we saw something important today. Didn't really think very much about the implications until later and say, wow, wait a second, this is history. Of course, this whole project is not ultimately about playing Jeopardy. It's about doing research and deep analytics and a natural language understanding. This is about taking the technology and applying it to solve problems people really care about. We're just so excited about all the things we can do with this. I had thought this is the end. We get there, we're done. And I'm realizing it's just the beginning. Bueno, y por supuesto esto es un anuncio de Watson. Por eso todos se ponen muy emocionados porque cambiaron el mundo y es el inicio de algo muy grande y fabuloso. Pues por supuesto, ¿no? Porque diseñaron a Watson para que respondiera, para que jugara adecuadamente a este juego de Jeopardy. Este juego de Jeopardy, como ustedes vieron, pues les puse todo el video porque no estamos tan familiarizados con ese programa de concursos. No tenemos uno en un formato exactamente igual aquí en México, ¿no? Parecido, sí, pero así como este donde hay que responder ese tipo de preguntas de conocimiento general, tal vez el que más se le acerca pues el premio de los 64 millones, ¿no? Que después devino en 64,000 cuando le quitaron 3 ceros y que ahora pues ya nadie conoce a Pedro Ferriz de Con, ¿no? Bueno, entonces más o menos similar, donde lo que importa es la profundidad del conocimiento que se tenga casi a nivel enciclopédico, es decir, saber mucho de un tema, y en este caso de muchos temas en general, y dar respuestas factuales, no tanto hacer razonamientos sobre estas respuestas. Entonces mucho del éxito de Watson era la capacidad de indexar una gran cantidad de información. Se indexaron, porque dice aquí, se indexaron 3 teras de Wikipedia. Ay, no está ahí, pero bueno, nos quedamos aquí con What is Watson. Se indexaron unos 3 terabytes de Wikipedia, no sé dónde sacaron tanto, porque Wikipedia no mide tanto, pero eso es lo que dicen ellos. Tal vez lo expandieron, tal vez buscaron en otros idiomas, no sé. Lo indexaron muy rápido de tal manera que se hiciera una recuperación de información muy efectiva. Entonces el éxito de Watson es esto, es la arquitectura tanto de hardware como de software que permite extraer este conocimiento de manera muy rápida y de manera interactiva, aunado con la parte de reconocimiento de voz, porque reconoce las preguntas tal cual, o sea, no tiene una interfaz adicional más que de un micrófono, y la conversión de texto a voz, responde también en lenguaje natural. No es una producción tampoco sorprendente, porque nada más es decir el nombre. Por ejemplo, ¿quién inventa la relatividad? Y la respuesta es Who is Einstein, ¿no? Y tiene que decir Who is, como respondiendo como pregunta, eso nada más para hacer bolas a los asistentes, ¿no? Entonces, como ven, no es una generación de lenguaje tampoco muy profunda o impresionante o difícil. Sin embargo, gana este concurso y Watson, pues aumentan sus acciones, vende un montón sus productos y finalmente pues es un hito comercial, ¿no? Hasta el grado que entonces IBM empieza a proveer de una suite, las famosas APIs que todas las empresas ahora proveen, como las Google API, pues también IBM tiene sus APIs y otros, Microsoft también, Azure. Entonces empieza a proveer todas estas APIs y entre ellas una interfaz de diálogo. Entonces uno dice, bueno, a ver, si quiero la tecnología de Watson en mi empresa, no, pues ahora sí ya la hice, si ganó Jeopardy voy a poder atender a todos mis clientes de manera muy efectiva y voy a poder correr a 50 personas en el desktop, ¿cómo es? Help Center, Help Desk Center, Call Center, ese. Entonces voy a poder correr y gracias a tecnología como esta. Entonces dentro de esta API pues te dejan hacer pruebas y trae un demo de un sistemita que sirve para ordenar una pizza y dices, wow, no, pues debe ser súper inteligente después de que ves esto. Y pues dije, bueno, vamos a probar, try the service. Hola, ¿te puedo ayudar a ordenar una pizza? ¿Qué tamaño te gustaría?
y le pregunto, ¿qué tamaños tienes? No te sigo por el momento. ¿Qué tamaño quieres? Ah, caramba, pues como que empezamos mal. Luego, ¿qué tamaño quieres? Quiero todos los toppings normales, que es algo que ocurre en conversaciones reales. O sea, tú estás hablando con una pizzería y pues de repente le dices, y se me ocurrió además que quiero otra cosa, ¿no? Ah, sí, pero dígame, la debe recuperar, pero pues no, lo siento, no te entiendo. Todo lo que puedo hacer es ayudarte a ordenar una pizza, pues ni eso. Y luego, ¿qué toppings se te antojan? Máximo 4. ¿Qué toppings tienes? Lo siento, no reconozco esto como un topping. Tenemos toppings como bla, bla, bla. Oh, caramba. Entonces, bueno, yo digo, no podemos juzgar, por supuesto, a toda la API de IBM por un demo como este que está aquí, pero pues creo yo que si pones un demo, pones lo mejor que puedes hacer para convencer a tu cliente. Y pues viendo esto, pues no, está muy mal, hay cosas mejores. Y por supuesto, si nosotros quisiéramos hacer chatbots, ahora ustedes ya conocen la tecnología de Deep Learning con la que vimos ayer, efectivamente con cosas como Sec2Sec y algunas de las que estuvieron viendo, incluso ya tienen código y sí pueden hacer ustedes un chatbot. Entonces voy a platicar de algunos casos que se han hecho de bases de datos de diálogos en películas o de conversaciones en Twitter. Y entonces aquí el chiste es precisamente entrenar con estas interacciones para que dada una pregunta tú puedes responder o incluso puedes dar una respuesta más o menos coherente. ¿Por qué? Porque si en películas pues dice alguien, estoy muy cansado, pues ¿por qué no descansas, James? Pues cosas así como esas. Aquí tenemos la arquitectura para que ustedes la implementen. Ahora para el reto después del reto, no es cierto. No, esto no lo van a ocupar directamente, pero sí es como lo que vimos el día de ayer. Es una secuencia donde empiezan a entrar una a una las palabras. Mamá, no me siento tan bien. Y la mamá responde, ¿qué tienes? Y luego se vuelve a alimentar lo último que se dijo, ¿qué tienes? Perdón. Lo siento. Y luego se vuelve a alimentar, ¿qué está mal? Y sale, siento como que me voy a desmayar. Entonces la red empieza a aprender cuáles son las respuestas adecuadas y te puede regenerar todo un diálogo. Entonces esto ustedes lo pueden encontrar en este artículo de Benjo. Benjo es uno de los que más han hecho trabajo en esto y bueno, por supuesto sus colegas también, pero Benjo es toda una referencia en estos modelos. Otro ejemplo de salida con otro grupo de investigación, también ellos son bastante famosos, donde le preguntan, ¿cómo te va? Bien, ¿y a ti? Voy a estar fuera toda la siguiente semana. ¿A qué hora te vas? Sabes que me amas y yo te amo. Yo también te amo, nene o nena. Entonces, si se fijan, está contestando bien con estos modelos entrenados, pero de repente, no había visto eso. ¿Qué tanto les tomó aprender la prueba? Hace como 2 semanas. No, pues tache, no está respondiendo adecuadamente. Entonces, también como veíamos ayer cuando regenerábamos la Biblia o el reggaetón, ¿no? O reggaetoneábamos la Biblia, perdón. Pues vemos que cometía errores, ¿no? De repente en letras y ponía cosas pues todavía más o menos incoherentes. Pues este es lo que podemos alcanzar más o menos con estos modelos. Que como ven, da respuestas reales, da respuestas pues cálidas, sabe cuando le estás diciendo, hablando de amor, etcétera. Y lo más padre es que nadie le enseñó nada, únicamente se le pusieron cientos y cientos de diálogos, miles de diálogos. Aquí entre más información se les dé mejor. Ya saben ustedes también cómo se codifican estas en vectores, que es una de las cuestiones que habían sido más difíciles, o que ni siquiera usar una red neuronal, pero cómo le meto la entrada, bueno, también ya lo saben, ¿no? Entonces es por ello que les digo, sí pueden ustedes hacer un sistema como estos. Y prácticamente yo diría que este es el estado del arte en chatbots. Pero Google dice que no, el estado del arte es este. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Este es humano. Sure, give me one. Y esa es la máquina. Sure, what time are you looking for around? Máquina. At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have it 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's your first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd.
Okay, great. Thanks, great. Have a great day. Bye. Entonces nada más no pregunta si Lisa si Lisa se alisa el cabello. Pero como pueden ver, está fungiendo como asistente, perdón, me equivoqué al principio, pero el asistente está solicitando un corte de cabello en nombre de su cliente, Lisa, ¿no? Entonces, hace la transacción, se supone que habla a una peluquería real y que hace esta solicitud, y como ven, pues incluso se recupera de cosas que le pregunta y que en principio no sabía. La conversación es súper natural, la entonación también suena muy bien, y entonces cuando ve uno ese demo dice, wow, o sea, si Google ya está haciendo eso, pues ya viene la dominancia y la emergencia de las computadoras. Pero después fue criticado este video porque primero cuando llama, se supone que es desde que está llamando, si se fijan, y nunca dicen pues peluquería de Renata y compañía, o sea, nunca da el nombre de su negocio. Y dicen, pues eso es raro. Bueno, aquí en México tal vez no. Aquí sí dicen, bueno, háblale a la peluquería. Ah, sí, oye, te hablan. Pero allá se supone que hablas un negocio y sí te dicen, ¿no? Peluquería de Renata, sí, digamos. Y que no lo dice. Luego no da más detalles de dónde fue, cuándo ocurrió, y tampoco dicen qué tan entrenado está o qué tantos otros casos se han resuelto bien. No da más detalles, pues, porque para esto ustedes saben, hay que pensar con mente experimental y decir, ok, voy a llamar a 100 peluquerías tratando de solicitar esto, y voy a anotarle estas 100 llamadas en cuáles sí pude concretar lo que yo quería, en cuáles no, y alguien que califique esto de manera manual, pero no. Entonces no parece ser todavía algo muy serio, más bien es un prototipo, y así un poquito como Watson, pues es algo para llamar la atención. Desafortunadamente ya a nivel de compañías no importa si lo que estás haciendo es realmente tan bueno científicamente o no, sino llamar la atención. Qué cosa tan triste, ¿verdad? Y viceversa, ¿no? Para nosotros a lo mejor lo importante es que estés haciendo las cosas interesantes y fundamentadas científicamente, aunque a veces nadie nos pele. Bueno, entonces, ¿significa esto que las máquinas son inteligentes? Pues veamos este video. Es una crítica a la prueba de Turing. 60-second adventures in thought. Number 3, the Chinese room. Can a machine ever be truly called intelligent? American philosopher and Rhodes scholar John Searle certainly can. In 1980, he proposed the Chinese room thought experiment in order to challenge the concept of strong artificial intelligence, and not because of some 80s design fad. He imagines himself in a room with boxes of Chinese characters he can't understand, and a book of instructions which he can. If a Chinese speaker outside the room passes him messages under the door, Searle can follow instructions from the book to select an appropriate response. The person on the other side would think they're chatting with a Chinese speaker, just one who doesn't get out much. But really, it's a confused philosopher. Now, according to Alan Turing, the father of computer science, if a computer program can convince a human they're communicating with another human, then it could be said to think. The Chinese room suggests that however well you program a computer, it doesn't understand Chinese, it only simulates that knowledge, which isn't really intelligence. But then sometimes humans aren't that intelligent either. Entonces eso en unos cuantos minutos pues explica el gran debate que ha habido durante muchos años sobre la prueba de Turing, y Searle precisamente la critica fuertemente. Como ya vieron ustedes, es un cuate que meten en un cuarto, él no sabe nada de chino, pero tiene un manualísimo, y le llegan los mensajes en chino que no entienden, y él devuelve una respuesta que es bastante coherente, y la de afuera está pensando, oh, ese cuate de adentro, qué chido, piensa, sí piensa, ¿no? Sí sabe, me está entendiendo sobre todo, y no es cierto. Lo mismo pasa con la computadora. Esta es una alegoría a cómo están ocurriendo las cosas dentro de la computadora. Nos da respuestas que nos parecen coherentes, pero quienes le estamos dando el sentido somos nosotros. La computadora no está entendiendo absolutamente nada todavía. Entonces hay que también tener en cuenta esto, ¿no? Que el hecho de que platique y responda como humano, pues no quiere decir que tenga que ver, que esté entendiendo. Entonces aquí también es importante definir, bueno, a qué nos referimos con inteligencia, ¿no? Inteligencia puede referirse a muchos aspectos, como jugar ajedrez, que se supone que ya se juega ajedrez automáticamente muy bien. Entonces, desde 1996 ya le ganó IBM, también otro hito de IBM, ya le ganó un ajedrecista mundial. Primero solo perdió un juego, pero luego en 97
ya ganó Deep Blue 3.5 a 2.5 y Kasparov estaba muy enojado, ¿no? De que le hicieron a la máquina, ahí hay humanos metidos, no puede ser. Y era una RS6000 con 30 nodos y procesaba de manera muy rápida. Ahí el chiste era que podía hacer una búsqueda a lo profundo muy avanzada, muy grande, ¿no? de posibilidades, cosa que no se había podido hacer previamente, y además con otras heurísticas de predicción de las jugadas que podía hacer el otro. Incluso hoy en día pues ya hay algoritmos mucho más avanzados de aprendizaje de estas cosas, y ahora el reto es ganarle a Go, y AlphaGo ahí la lleva, pues ya le ha ganado a los expertos de Go. Pero aquí de quién es la inteligencia, ¿no? De la computadora o de los programadores. Entonces hay 4 modelos o 4 formas distintas de expresar lo que es inteligencia. Una de ellas pues es pensar exactamente como lo hacemos los humanos, pero los humanos no pensamos totalmente de forma racional. Nosotros pensamos en muchos casos de manera hasta emocional, y a veces tomamos decisiones que decimos, ay caray, ¿por qué decidí eso? ¿No? En algo que recientemente se ha dado a llamar el secuestro de la amígdala, que es como el cerebro primitivo que de repente secuestra la parte racional y ya nos amolamos, como dicen, los 5 minutos, ¿no? Luego, pensar racionalmente, es decir, cuando estamos haciendo operaciones matemáticas o de otro tipo, lógicas, pues estamos pensando de manera únicamente racional. Las dos pueden llamárseles inteligencia, ¿no? A las dos puede llamárseles. La otra, no solo pensar, porque una cosa es pensar y la otra tomar una decisión o actuar como lo hacen los humanos, que incluye a lo mejor cuestiones creativas o producir cosas nuevas. Y finalmente, actuar racionalmente, es decir, como lo harían los agentes inteligentes. Entonces, finalmente, la más fácil de todas es esta de acá, porque sí podemos programar a las computadoras para que actúen, para que sean agentes que actúen de manera racional, que salgan de un laberinto, que encuentren una salida o que exploren una caverna, que te den la mejor ruta en Waze, por ejemplo. Esas son cuestiones de acá. Si el Waze actuara un poco humanamente, consideraría otras cosas, ¿no? Tal vez como la peligrosidad que se percibe o se intuye de no meterte por un lugar peligroso. Entonces, generalmente se enfoca aquí la inteligencia artificial, y quizás más recientemente acá. Las neurociencias andan un poquito más arriba, porque ¿qué cosa es pensar humanamente? Está bien difícil saberlo, y hasta recientemente con técnicas o tecnologías muy avanzadas como la resonancia magnética u otro tipo incluso de cuestiones más invasivas, muy interesantes, que permiten hasta meterte sensaciones que no estás sintiendo realmente y hacerte actuar con base en estas sensaciones, pues todavía es un campo que se está explorando recientemente. Ahora, para hacer esta parte de acá, de actuar racionalmente, humanamente, no necesariamente tienes que pensar como lo hace un humano. Y ahí está la analogía muy famosa de cómo los aviones vuelan, pero no vuelan como lo hacen las aves. Entonces, para actuar racionalmente, no necesariamente tienes que pensar racionalmente como lo hacemos los humanos. Ahora ya, para ir avanzando un poco más en los retos actuales, pues por supuesto está el de traducción automática. Ya ayer hablábamos también de estas cuestiones, de cómo se ha dado el boom. Nos mencionaba John Arévalo de cómo se mejoró notablemente la traducción automática cuando pasamos de los algoritmos basados en estadística a aquellos basados en redes neuronales y aprendizaje profundo. Este es un ejemplo muy famoso donde teníamos esta frase que quiere decir el espíritu es fuerte pero la carne es débil. Cuando lo traducimos al ruso sonaba, hay que darle clic, bueno, dice y lo traduce después al revés al inglés y dice el vodka es bueno pero la carne está podrida. Entonces este fue un ejemplo muy simpático porque la traducción automática surge precisamente de la Guerra Fría, y ni tan fría, ¿no? Presente de la Segunda Guerra Mundial, cuando les interesaba a los estadounidenses entender qué decían los rusos, y decían, pues es más fácil hacer que una computadora traduzca automáticamente a entrenar a mis no sé cuántos veteranos, bueno, o soldados, para que aprendan esto. Entonces le pusieron muchísimo dinero a la traducción automática, y casi de ahí es que surge el procesamiento del lenguaje natural, motivado mucho por este tipo de aspectos. Como muchas cosas, la guerra fomenta estas cosas por parte de los Estados Unidos.
Entonces, los sistemas de traducción se enfrentan a problemas como los que también ya veíamos ayer con Iván Vladimir, con la ambigüedad. En este caso tenemos una ambigüedad sintáctica donde tenemos que traducir esta frase y que finalmente queda como los niños embarazados y mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque en francés es los niños y las mujeres embarazadas, pero como tenemos que cambiar el adjetivo al principio, pues sale una cosa rarísima que en inglés no tiene sentido, ¿no? Niños y mujeres embarazadas, ¿cómo, no? ¿Cómo se pondría? Esto tiene que ver con el alcance incluso lógico de la frase, el alcance de los conectores, las conjunciones, y no, es terrible este problema. Otro problema fuerte que tenemos es ya cuando entramos a cuestiones de ambigüedad, pero incluso a multimodales. Como ayer también veíamos en la última parte del doctor John Arévalo, hay momentos en que tenemos que combinar la comprensión tanto visual como lingüística. Este es un ejemplo muy simpático donde vemos que la última palabra que está en rojo significa, está igualita, es el mismo trazo, pero la de arriba dice his feet, ya lo entiendo, ¿no? No es que lo veas así, his feet are made of clay, sus pies están hechos de yeso, y abajo, that really made my day, me hizo el día, y es el mismo trazo. Solo por el contexto sabemos qué quiere decir. El de abajo también, observen que is y 15 tienen un significado completamente distinto por el contexto. Por eso en la plática de ayer, esta cuestión de las incrustaciones de palabras, ¿qué es eso? Los word embeddings tienen tanto éxito porque precisamente, ¿qué es lo que incrustan? Incrustan en el lector el sentido o el significado de lo que hay alrededor. Por eso está incrustado en ese vector, está metido no solo el significado de la palabra, sino el contexto en el que aparece. Entonces podemos ver que el contexto es muy importante en cuestiones como esta. Y no solo de manera, aquí estamos mezclando significado y visión, pero también podemos mezclar significado y audición. Si yo les digo, por ejemplo, la palabra sit, ¿qué quiso decir? ¿No? ¿Qué es eso? Pero si le doy un contexto, así ya va siendo hora del sit. Ah, pues sí, ya se entiende, ¿no? ¿Sí me entendieron? Ya va siendo hora del sit, o vamos a tomar un cafecito. Mal dicho, pero a veces sí nos pasa, a veces no entendemos bien qué nos están diciendo y por contexto nos quedamos pensando un ratito, quiso decir eso, ¿no? Y es que lo que pasa es que nosotros procesamos, normalmente nos han enseñado que hay niveles de procesamiento del lenguaje, el nivel sintáctico, el nivel semántico, desde abajo, el nivel fonológico, léxico, sintáctico, semántico y pragmático. Y ya nos quedamos con eso y que los niveles no interactúan entre sí. Pues no es cierto, porque para reconocer este tipo de cosas que acabamos de ver, tenemos que ver que se detectan primero segmentos de línea, que luego interactúan con las letras, que interactúan a nivel palabra, a nivel oración y finalmente al evento, entonces el significado. Pero cuando no entendemos algo de hasta acá abajo, cuando falta algún segmento, nos vamos hasta arriba y podemos reconstruirlo de abajo. Aquí también por eso las redes neuronales profundas funcionan, porque intentan mimicar o replicar un poco este tipo de estructuras, que son como procesamos las cosas a muchos niveles. Otro de los retos que tenemos hoy en día y que precisamente es en el que ustedes van a estar involucrados fuertemente con el R-Comment o R-Comment es la verificación de autoría, que precisamente de lo que trata, y precisamente también van a estar ustedes trabajando con Fer, que ya me estoy robando de su tiempo, perdón Fer, pero ya voy. Que se trata precisamente de saber cosas como quién es el autor de un texto, o bien si existe si el mismo autor está siendo plagiado por otro porque no es su estilo, ¿no? Y están agarrando fragmentos de otro lado y dicen, es que este cuate no escribe así. Y esto puede ir a muchos niveles, desde el tipo de palabras que utiliza, el vocabulario, las construcciones, la forma de referirse a sí mismo, hasta cosas tan simples como la forma en la que se ponen las comas, o hasta que uno no pone acentos, o cuestiones de ese tipo. Sabes a veces quién te manda un mensaje, seguramente lo han visto, ¿no? En el WhatsApp, alguien que escribe y siempre pone sus cochinos puntos por todos lados, mal puestos. Sí es fulano, sí lo escribió él, porque ya le conocemos su estilo, ¿no? Entre otras cosas. Y también podemos hacer detección de títeres de calcetín. Ya ven, porque a veces no queremos traducir al español, porque eso se llama soft puppet detection, pero en realidad lo que quiere decir es cuando alguien está tratando de suplantar a otra persona, de que le están mandando correos a nombre de alguien más.
Es una especie de plagio, pero es como que trato de engañarte diciendo que soy fulano, pero no. Y trato de escribir como él, entonces es difícil detectar que efectivamente no es fulano. Y esto, pues por supuesto, se utiliza mucho para chantaje. Te llega una carta de chantaje y dices, ay, a ver, ¿quién me la escribió? ¿Quién puede ser este cuate? Y con detección de autoría podemos nosotros detectar quién fue. Digo, no con certeza completa, pero como siempre, si tenemos un corpus lo suficientemente grande de textos de que ya sabemos quién escribió qué, pues esto nos puede dar muchas pistas bastante interesantes acerca de esto. Y hay muchísimos trabajos, ¿no?, acerca de todo esto. Y suplantación de correo, ¿no?, que se parece un poco al anterior. También con este tipo de herramientas se pueden hacer resúmenes de contextos sociales. Por ejemplo, ahí tenemos una noticia en la cual pues dice que va a haber más inflación. No sabemos si en el estómago de Carstens o habla de la situación nacional, pero a una noticia puede haber reacciones en los medios sociales. Y entonces hay gente que trabaja, que se dedica, que dedica sus doctorados y toda su vida a resolver este tipo de cuestiones, de analizar los tweets o las respuestas que se dan de la manera más básica o sencilla, en separarlos si son positivos o negativos, de manera más compleja, qué gama de emociones nos está representando, y de manera todavía más compleja, antes de que haya reacciones, predecir cómo van a ser estas reacciones. Y todavía de manera más compleja, qué grupos van a reaccionar, cómo y dónde, ¿no? Y te puedes ir así como a tanto más detalle quieras. Y todo esto se puede, ¿no?, con este tipo de técnicas. En perfilado de autor, Facebook acaba de meter una patente hace varios meses. Ahí está, en marzo de 2018 a las 5:54 de la tarde. No, más o menos por aquella época, mete Facebook una patente para determinar la clase social de sus usuarios. Así que sí, ustedes están siendo vigilados por Facebook. Ya sé que no es una novedad, pero se les olvida cada vez que le dan like a todo lo que les gusta, para que los perfilen. ¿Y para qué los perfilan? Para mandarles tanto noticias como anuncios, y para que finalmente sean más susceptibles de ser manipulados. ¿Por quién? ¿Quién es el dueño de Facebook? ¿Quién mueve a Facebook? Todo el escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Entonces, bueno, por usar Facebook, no solo Facebook, están ustedes sujetos a todo ese tipo de cuestiones. Lo interesante pues es que saca esta patente, donde realmente lo que está haciendo no es tan complicado, se parece a lo que hacemos en el perfilado de autor. Agarra características como las que vimos ayer, las mete un modelo como el que vimos ayer, y finalmente predice el entorno, el estrato socioeconómico. Lo único que necesita son datos, muchos datos. ¿Y cuántos datos creen que tiene Facebook? Y por eso Facebook no suelta sus datos, y cada vez es más y más cerrado y egoísta con su API. ¿Por qué no se trabaja tanto con Facebook? Porque no se deja. ¿Por qué se trabaja tanto con Twitter? Porque es mucho más abierto, ¿no? Y entonces se trata de dividir en 3 clases: clase alta, clase media, y no le quieren llamar clase baja, le llaman clase trabajadora, que creo que es peor, ¿no? O sea, los de arriba no trabajan, ¿no? Bueno, sí, no, terrible, pero bueno, así es la patente, y nos dice mucho de la manera de pensamiento a la hora de dividir estas cosas, ¿no? Entonces, pues sí espanta esta patente de Facebook. Y entonces, si ellos están haciendo esto incluso con un árbol de decisión, el usuario tiene una casa, sí, no, ¿en qué ciudad está? En San José, en Palo Alto, en Mountain View, y si no le suma o le resta. Esto de aquí ni siquiera está utilizando las técnicas de ayer. Este es un sistema experto como los que se hacían desde los 80. Es el mismo tipo de sistemas que les niega la visa cuando les hacen preguntas que ya vienen por sistema y que les dicen, es que el sistema me dijo que no. ¿Por qué? Porque respondieron algunas sí, no, y el sistema recomienda y dice no, y pues ya les dijo el sistema, ¿no? Pues sabes que no te puedo dar la visa. Son mismas cuestiones de este tipo que se utilizan para toma de decisiones. Entonces, bueno, la patente tiene que ver con sistemas de aprendizaje como los de ayer y sistemas expertos como este de acá. Entonces, por eso ustedes, pues, aparte de conocer todas estas técnicas para no dejarse, pues ustedes también la pueden utilizar, ¿no?, para poder dominar el mundo. Entonces, pues ya para terminar, entonces, pues una pequeña viñeta que dice que la inteligencia artificial está sobrevaluada. Encontramos que la mayoría de la gente prefiere la ventaja amigable al usuario de la estupidez artificial. Entonces es un anuncio, perdonen, pero pueden entrar ahí a esa página. Y finalmente, pues muchas gracias por su atención.
Okay. Bueno, algunos anuncios. Vamos a tener un coffee break. La siguiente sesión es más como un taller. Vamos a estar escribiendo partes de código. Entonces, y la idea es que va dirigido al reto. Entonces, ahorita la idea es que si ya identificaron a algunas personas con las que piensan que van a estar colaborando, igual si no están sentados juntos, podrían cambiarse de lugar como para que estén sentando juntos y como compartiendo un poco esta parte del taller para ir compartiendo ideas en vista a que vayan a afrontar el taller y participar y todo esto. Y entonces, bueno, que se vayan acomodando como gusten para formar los equipos. En la página del taller ya está un link para el material de esta sesión, entonces que lo descarguen una vez. Esperen, todos, si no tienen el corpus del reto, que también está en el link de la próxima sesión, también descargarlo de una vez. Y pues bueno, ahorita vamos a pasar al coffee break, entonces posiciones de donde les parezca estratégico para tener a los mejores integrantes de su equipo. Y vamos a tomar el café, movernos y descargar estos materiales para prepararnos para la próxima sesión. Hay otras más personas. No, pues sí, es dato de seguridad ¿Vieron que no se puede escribir en la Excel? Tenemos que poner. Yo tampoco entré. Me dice que quiere el éxito, pero acá tengo pero es que la carga a mí me lo traía concreto.
Yo lo que no sé que no se puede. Bueno, entonces les recordamos que tratan de sentarse con las personas que van a estar trabajando. Entonces, bueno, algunos les van a pedir si no están todavía agrupados, que si les pueden cambiar el lugar. Entonces, bueno, algunas permutas de lugar para facilitar esto. Entonces, nada más les decimos que, bueno, en algún momento puede ser que les pida a alguien que sí pueden moverse de lugar y, bueno, pues tratar de ser buena onda, arrimarse y ser tolerante como en el metro, ¿no?
Disculpa, Andrés. ¿Cuánto? ¿Dónde lo encuentro? ¿El hotel? Es que se puede con el celular. Ajá, bueno, cuando salí, yo lo llevaba impreso. Pero adelante de mí pasaron varias personas con el celular con una cajita roja. Y ya. Bueno, es que me siento más bien. Pero sí pesa más o menos eso. Ahora. Sí, güey. El que dice uno pesa 644 metros, ¿no? Hola, hola. Empezamos en un minuto más o menos. Retomamos. Bueno,